Preside este evento, visita técnica al Complejo Termoeléctrico Manzanillo, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniera Rocío Nalé García, secretaria de Energía. Vinicio Limón Rivera, coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Diputado Mario Martín Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Asimismo, damos la bienvenida a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de los procesos de construcción, generación, transmisión, distribución y suministro básico, autoridades federales, estatales, sociedad civil, así como representantes de los medios de comunicación, y a todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar en una empresa como SFE, que es orgullo para todos los mexicanos, y más en una ocasión importante que es la visita del señor presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le damos la más cordial bienvenida a Colima. En su mandato, poquito más de un año, ya nos ha visitado con esta 3 veces al Estado. Siempre su visita pues es motivo de alegría, porque eso representa beneficios para los colimenses. Bienvenido, señor presidente de la República. Colima es su casa. Saludo a la secretaria de Energía, al director general de la Comisión Federal de Electricidad, al coordinador regional del SUTERM, gran sindicato, muchos amigos muy queridos en el SUTERM, al diputado Mario Delgado, que además es colimense de cepa, y le damos aquí la más cordial de las bienvenidas también. De manera muy especial a quienes hacen posible que los mexicanos podamos tener energía eléctrica. A ustedes, a todos los trabajadores de esta gran empresa, Energía para el Progreso de México. Felicidades y un fuerte aplauso también para todos ustedes. Yo quisiera hacer, además de esta bienvenida, señor presidente, 3 comentarios. El primero, quiero agradecerle a nombre del pueblo de Colima, a nombre del gobierno del Estado, el apoyo que recientemente, por sus instrucciones, nos ha dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder cerrar el año fiscal 2019, cumpliendo con nuestras obligaciones de cierre de año, principalmente lo que es el pago de los aguinaldos. Gracias, señor presidente. Las familias de los trabajadores colimenses, burócratas del gobierno del Estado, podrán estar disfrutando de esta Navidad, habiendo cumplido con el pago de sus aguinaldos gracias a su apoyo. También quiero decir, en segundo lugar, que esta es una empresa que nos da orgullo a todos los mexicanos y, por supuesto, a los colimenses. La empresa más
esta es la central termoeléctrica más importante, de mayor generación y de mayor capacidad en todo México, y sobre todo con la mayor y más alta tecnología utilizando gas natural. Hace muchos años se generaban aquí 1.900 megawatts con 6 unidades solamente combustóleo, y esto representaba pues una contaminación importante. Afortunadamente esto se ha mejorado sustancialmente, y lo que le pedimos, señor presidente, pues es que el gas natural sea la constante en la generación eléctrica aquí en la central termoeléctrica de Manzanillo, para que no afectemos la salud pública, para que impulsemos sectores tan importantes como lo es el turismo, y para que Manzanillo siga siendo el puerto de México. En segundo lugar, decirle que vienen proyectos muy importantes en el sector energético, que ya lo conocen funcionarios de su administración y que seguramente con su apoyo serán también proyectos que van a detonar el desarrollo del centro occidente del país. Y por último, señor presidente, estamos aquí también en Manzanillo, en el puerto más importante de México. Tenemos un ligero, pero afortunadamente positivo crecimiento en la carga contenerizada. El puerto de Manzanillo se ha considerado también como el tercero más importante de América Latina, y también queremos, con su respaldo, que el puerto siga creciendo por muchos años más. En el Vaso 2 de la laguna de Cuyutlán se tiene un enorme potencial, en donde ya ahorita se tiene ya maniobra marítimo portuaria con los buques metaneros, ya se tiene infraestructura, y por lo tanto es un tema que puede seguir creciendo con su apoyo y con su respaldo. Pues son los temas que yo quería manifestar en esta bienvenida que le hacemos al señor presidente de la República en ocasión a la visita a la central termoeléctrica de Manzanillo, que es un día importante para Colima y por supuesto para el sector eléctrico mexicano. Muchas gracias y muchas felicidades. Enseguida, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Tenemos hoy una visita muy particular. Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, desde hace mucho tiempo, es un hombre que tiene en sus intereses más profundos, en su visión para el desarrollo de México, a la CFE como una de sus prioridades siempre. Desde candidato y luego desde presidente, desde el primer día, estableció como su objetivo principal impulsar la energía en este país. El presidente sabe que quienes han permitido el desarrollo industrial de este país son ustedes. Quienes han creado los polos de desarrollo, la electricidad ha sido el punto de partida. Quienes han construido este país son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Se dice muy rápido, pero sin electricidad no hay energía, no hay desarrollo, no hay vida cultural, no hay nada. Y ustedes son quienes brindan al país ese elemento fundamental, ese derecho humano que es la electricidad. Me encomendó, y se lo agradezco enormemente, la coordinación de esta gran empresa. Me preguntó desde hace muchos meses si podíamos volver a levantar a esta empresa que la llevaban en decremento permanente. Y le dije que sí. Y hoy, después de haber visitado muchas plantas, de haber tenido muchas relaciones directas con ustedes, le puedo decir al presidente que esta empresa va a vivir por cientos de años al lado del pueblo de México.
Señor presidente, los trabajadores de la CFE saben que usted tiene un enorme interés en el desarrollo del país. Saben que piensa usted todo el tiempo y que nos señala con toda claridad día a día en nuestras múltiples reuniones la urgencia de sacar adelante a esta empresa, de rescatarla y ponerla a la cabeza de México por ahora y para siempre. Y como ellos saben, señor presidente, que usted está con ellos, encuentro en todos ellos un cariño, un aprecio especial y un compromiso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video del complejo termoeléctrico Manzanillo. Central Termoeléctrica Manzanillo 1 y de ciclo combinado Manzanillo 2. La CT Manzanillo 1 fue inaugurada el 1 de enero de 1982. En su primera etapa, la central comprendía 4 unidades generadoras, cada una de ellas con capacidad instalada de 300 megawatts. Posteriormente, se construyó la central Manzanillo 2, inaugurada en 1988, integrada con 2 unidades generadoras con capacidad instalada de 350 megawatts cada una, con equipos en turbina de vapor, un generador eléctrico y generador de vapor. Actualmente, el complejo termoeléctrico se integra por 12 unidades generadoras de energía, 8 de ciclo combinado y 4 de combustión dual de vapor convencional con uso de gas natural, combustóleo o mezcla de ambos combustibles. La diversificación de las fuentes de generación con el uso de combustibles más limpios como el gas natural contribuye a hacer más eficiente y limpio el proceso de generación. Las 12 unidades tienen una capacidad de generación total de 2.804 megawatts, lo que equivale al 7% de la capacidad total efectiva instalada de la CFE, lo que convierte al complejo termoeléctrico en el más grande del país. Se encuentra interconectado al Sistema Eléctrico Nacional a través de 5 líneas de transmisión, 4 con un voltaje de 400 kilovoltios denominadas Acatlán, Atequiza, Tapextles y Mazamitla, y una de 230 kilovoltios denominada Colomos, las cuales conectan a subestaciones eléctricas en los estados de Jalisco y Colima. El suministro de energía eléctrica del complejo Manzanillo al Sistema Eléctrico Nacional representa el consumo de energía anual de la Ciudad de México, generando un beneficio para alrededor de 9.8 millones de habitantes. Muy cercano al complejo Manzanillo se encuentra la terminal de gas natural licuado, cuya construcción inició en el año 2008 y se concluyó en 2011. Tiene una capacidad de 500 millones de pies cúbicos por día y recibió el primer buque tanque Valencia Knudsen el 18 de marzo del 2012. La central termoeléctrica Manzanillo 1 y la terminal de gas natural licuado cuentan con un sistema de circuito cerrado de agua cruda, el cual cumple con 2 funciones principales. 1. Calentar el gas natural licuado que pasa por 2 vaporizadores de la terminal de gas. 2. Enfriar el aire de entrada a la succión de los compresores de las turbinas de gas por medio de los enfriadores de aire instalados en la casa de filtros. El complejo Manzanillo funciona gracias al esfuerzo y entrega de los 500 trabajadores comprometidos con la CFE, una empresa 100% mexicana, con autonomía y que en esta nueva administración retoma su vocación inicial de otorgar un servicio de energía eléctrica en la cantidad y calidad requerida, así como sin interrupciones, en beneficio de todos los mexicanos.
Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de la Comisión Federal de Electricidad, mujeres, hombres, trabajadores, técnicos, ingenieras, ingenieros, directivos de la Comisión Federal de Electricidad, compañero dirigente de esta sección del Sindicato de Electricistas, Vinicio Limón Rivera, que nos acompaña, del SUTER, diputado Mario Delgado, coordinador de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía, licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y nos da mucho gusto que nos acompañe José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, está con nosotros. Estamos terminando una gira de 3 días visitando las centrales eléctricas. Ya hicimos lo mismo visitando las refinerías de Pemex y también los campos de producción de petróleo en tierra y en aguas someras. Y ahora estamos terminando, decía, de recorrer 3 centrales eléctricas. Estuvimos el viernes en el Saus, en Querétaro, ayer en Los Azufres y ahora aquí con ustedes en Manzanillo. El propósito es supervisar el funcionamiento de estas centrales. No es lo mismo tener el informe que nos entregan en la oficina a estar en una central. Se aprecia mejor lo que está sucediendo. Además, esto nos permite establecer comunicación con los trabajadores, con los técnicos, que son el alma de estas plantas y de esta central eléctrica. Sin ustedes no podríamos llevar a la práctica ningún proyecto, porque se necesita de la participación de ustedes, del compromiso de ustedes, de que ustedes no sean considerados como un factor más, una variable, un elemento, un sujeto del proceso de generación de energía eléctrica, sino que sean ustedes protagonistas de la transformación de México y que cada uno de nosotros tengamos conciencia de lo que podemos hacer en beneficio de los demás, en beneficio de otros, en beneficio del prójimo, en beneficio de la colectividad, en beneficio de la nación, en beneficio de nuestra patria. Por eso es importante
tener este encuentro, porque solo juntos, con la participación de los trabajadores, vamos a poder sacar adelante la Comisión Federal de Electricidad, la Pemex, vamos a mejorar la educación pública, la salud, vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del atraso, y juntos también vamos a garantizar la paz y la tranquilidad que hacen falta en Manzanillo, en Colima, en el país. Pero todo esto, si se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que no haya divorcio, que no esté el pueblo por un lado y el gobierno por otro, sino que estemos siempre juntos. Por eso vengo a decirles que hemos tomado la decisión de fortalecer esta empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que durante muchos años se aplicó una política contraria a las empresas públicas. Se apostó a la privatización. ¿Qué es privatizar? Véanlo en el diccionario. Es convertir lo público en privado. Y en eso consistió la política que se impuso desde 1983, que duró hasta noviembre del año pasado. Eso le llamaron o lo conocen como neoliberalismo, pero en realidad, en el caso de México, que ya se había tenido una experiencia parecida, ya se había aplicado un modelo prácticamente igual que el neoliberalismo, se podría hablar de neoporfirismo, porque el neoliberalismo es una calca de la política que se llevó a cabo durante el porfiriato, cuando se privatizaron los bienes del pueblo y de la nación. Se entregaron los ferrocarriles, la industria eléctrica, las minas, se entregó el petróleo y se apostó a que con la simple participación del sector privado iba a haber crecimiento, desarrollo, bienestar. Y eso no sucedió. El poco crecimiento que hubo en ese entonces, el poco progreso que hubo, tuvo como costo la esclavitud. Y produjo la revolución, ese modelo. Regresan con lo mismo, lo imponen, empiezan a privatizar las minas de oro, de plata, de cobre, el petróleo, la industria eléctrica, las autopistas, los aeropuertos, en fin, esa era la política. ¿Y qué beneficios tuvo el pueblo de México con esa política? Nada, al contrario,
se empobreció a millones de mexicanos, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, porque mientras unos cuantos acumularon enormes fortunas y aparecen hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo, millones de mexicanos carecen hasta de lo más indispensable. ¿Y qué caracterizó a esa política neoliberal o neoporfirista? ¿Cuál fue su distintivo? La corrupción. Se dedicaron a saquear. Aquí en la industria eléctrica y en la industria petrolera y en todo, hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Afortunadamente el pueblo dijo basta y se inició una transformación. Imagínense cómo estaríamos en México si no se hubiese llevado a cabo el cambio de hace un año y medio, de julio del 2018. Miren cómo están otros países que no cambiaron, que siguieron con la misma política neoliberal. Están las manifestaciones en las calles, los tanques reprimiendo al pueblo. En nuestro país, por este cambio, podemos decir con mucha satisfacción que hay gobernabilidad y muchas esperanzas en la gente. Y también ya felicidad en muchos, sobre todo en la gente más humilde, en la gente más pobre, que están recibiendo lo que nunca les habían entregado: programas de bienestar, pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres, y así muchas acciones en beneficio de nuestro pueblo. Por eso es importante que celebremos la decisión inteligente de nuestro pueblo de optar por el cambio, por la transformación, y de hacerlo de manera pacífica, sin violencia, porque han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, pero por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas y hubo violencia. Y nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México de manera pacífica. Por eso estamos contentos, satisfechos, terminando este año, y vengo a decirles que ya no va a seguirse aplicando la política privatizadora en la industria eléctrica, que ahora se va a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Ya desde este año lo estamos haciendo. Ya estamos apoyando con más inversión a la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan que quedó trunco, fallido, porque sonó la campana,
era que la Comisión Federal de Electricidad dejara de producir energía. Querían que a finales del sexenio estuviesen produciendo estas plantas el 20% del consumo nacional y el 80% del mercado lo querían manejar las empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Eso ya se detuvo y con mucha claridad hemos dicho nada más hasta donde llegaron. Llegaron a tener el 44% del mercado y la Comisión Federal el 56%. Mínimo vamos a terminar el sexenio con la misma proporción, 44-56. Pero va a seguir siendo la Comisión Federal de Electricidad una empresa pública mayoritaria en la distribución de la energía eléctrica en nuestro país. Esto no es monopolio, esto es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación. Ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen que regresa la Comisión Federal de Electricidad a ser un monopolio. No, regresa a cumplir su función social. ¿Qué hicieron en estos 36 años de política neoliberal? ¿Bajaron acaso las tarifas de la energía eléctrica cuando ellos tenían los contratos para generar energía? No, aumentó el precio de la luz. Nosotros llevamos un año con esta nueva política y no ha aumentado el precio de la luz, ni va a aumentar en todo el sexenio, porque vamos a competir con piso parejo con las empresas particulares que, además de vender cara la energía a la Comisión Federal de Electricidad, recibían hasta subsidio. Ya se acabaron esos abusos. Ahora va a ser distinto. Por eso celebro estar aquí con ustedes y vengo a informarles que vamos a seguir invirtiendo para que aumente la generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Y decía yo que esto solo es posible con ustedes, estando conscientes de que esta empresa es estratégica, no solo para vender la energía eléctrica a precios justos a los consumidores, sino para desarrollar al país. Logramos que se aprobara en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y van a llegar muchas inversiones, van a establecerse fábricas, empresas en nuestro país. Esto va a significar crear empleos, mejorar los salarios de los trabajadores. Pero para que haya ese crecimiento necesitamos de la energía eléctrica. Por eso es un insumo, un recurso fundamental que tenemos que producir. Nosotros estamos pensando en fortalecer todo el sector energético. La inversión pública tiene como prioridad apoyar al sector energético, a Pemex, para tener petróleo, tener gasolinas, no estar comprando la gasolina en el extranjero y tener energía eléctrica.
el sector energético va a ser la palanca del desarrollo nacional. Entonces vamos a apoyar con inversión pública suficiente. Yo le quiero pedir al licenciado Bartlett que hable con los dirigentes del SUTEP, con los representantes de ustedes, porque aquí en esta planta, aquí en esta central, me hicieron algunos planteamientos, porque hubieron modificaciones al contrato colectivo del trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aumentos en los años de jubilación. Miren, les voy a comentar algo sobre esto. Este cambio lo hicieron como hace 2 o 3 años. Tienen taches los dirigentes, ¿eh? Ahora vino la revisión del contrato, nos tocó a nosotros de los petroleros. Me mandaron a decir los dirigentes, porque querían quedarse ellos con sus privilegios. Y me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros. Y los mandé al carajo. Y lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación. Bueno, ya lo de ustedes pasó, pero lo vamos a revisar. No quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes. Es que habían muchas presiones, los tenían bien apergollados. Y ahora hay libertad sindical, democracia sindical, y tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes, los representantes de los trabajadores. Yo le voy a solicitar, repito, al licenciado Bartlett que se reúna con los dirigentes y que busquen una fórmula para atender este asunto, pero que sea a partir del plan general de generación de energía, de rentabilidad, de honestidad, de todos los componentes de un plan, y que de esta forma, con esa productividad, se pueda dar un tratamiento mejor a los trabajadores. Esa es mi propuesta, licenciado. A ver, ¿cómo le hacemos? El licenciado Bartlett también dice que para qué me metí en esto, pero tienen que buscarle la forma para que se pueda. Si tenemos, por ejemplo, ahorros en la compra de los insumos, del combustible para la generación de la electricidad, no apostar al combustóleo, que ustedes ya están bajando el uso del combustóleo, y eso es muy importante, porque no se sabe. Me estaban comentando que solo el 5%
de los insumos o de la energía eléctrica se produce con combustóleo en esta central. Solo el 5%, 95% es gas y no hay contaminación. Y tenemos que seguir avanzando en ese propósito. Pero la Comisión Federal de Electricidad este año ha hecho un gran esfuerzo y había 1 o 2 proveedores de gas y ahora hay 10, hay 12, hay competencia y no hay corrupción. Y este año se ha bajado el precio del gas que se necesita para la generación de la energía eléctrica. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en la compra del gas? Nada más en esta planta, en esta central. ¿Cuánto nos hemos ahorrado este año? 180 millones de dólares es el ahorro este año en la compra del gas para la generación de la energía eléctrica, porque ya no hay corrupción. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Por eso, sí podemos, si bajamos los costos y mantenemos tarifas justas para los consumidores, no aumentar el precio de la luz en términos reales. Si logramos eso, claro que si hay más productividad, tiene que haber mejores condiciones laborales, tienen que recibir más salarios y mejores prestaciones los trabajadores. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Manzanillo. Nos vamos a seguir encontrando porque yo voy a seguir viniendo periódicamente aquí a hablar con ustedes para ir viendo cómo avanzamos a nivel nacional y cómo avanzamos en esta central que es de las más importantes a nivel nacional. Me dio mucho gusto estar con ustedes. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Que viva Colima! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. La tierra
De esta manera concluye este evento y se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.